En Job nos encontramos con un mayordomo del sufrimiento. La Biblia describe a este hombre pues como un hombre perfecto y recto, pero no es un superhombre que no sea semejante a nosotros. Está hecho del mismo material que tú y que yo. Quiere decir que no tenía ventajas especiales y que sus victorias entonces pueden ser nuestras victorias, y así también podemos nosotros llegar a conocer a Dios, su Dios de Job, como el nuestro también. Así es que vamos a leer este relato. Dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era, ¿de cuántas? 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En estos versículos se describen las 3 riquezas de Job. ¿Cuáles eran sus 3 riquezas? ¿Lo ves? Hay una riqueza al comienzo que no la has mencionado. Perfecto, recto, temeroso de Dios. Era rico espiritualmente, era rico familiarmente y era rico materialmente. Job tenía 3 riquezas y en ese orden es como lo presentan, Primero lo espiritual, después lo familiar y después lo material. La riqueza espiritual se le describe como un hombre que poseía virtudes ante Dios. Perfecto no significa que era ausente de pecado, sino que tenía una plenitud de madurez para ser un hombre que reconocía cuando se había equivocado y que pedía perdón y que iba ante Dios y buscaba subsanar el error. Era recto por eso, era justo, correcto, temeroso de Dios, apartado del mal, evitaba el mal, se desviaba de aquello que significaba peligro. Dice en el versículo 5 que él, sabiendo que sus hijos habían tenido alguna fiesta, dice que Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto. ¿Qué significaba que enviaba y los santificaba? Que enviaba notas a sus hijos que ya vivían aparte y les decía que Dios te bendiga, Dios se te santifique. Les recordaban, como esos papás, esas mamás latosas que dicen que Dios te santifique, que Dios te guarde, y ahí el hijo, ay, ya empezaste otra vez. Bueno, eso era Job, pero no tan solo eso, sino que también se ponía a orar a Dios y se mantenía en comunión con Dios a través de los holocaustos que presentaba, porque decía, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y dice que esto lo hacía ¿cuántos días? Todos los días lo hacía. Vemos esa riqueza espiritual de Job. También vemos la riqueza familiar. Versículo 4, si quieres leerlo: iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Esa riqueza familiar era una prosperidad de 10 hijos. Y aquí nos amplían la visión de cómo era el comportamiento de esta familia. Era una familia armoniosa, no había pleitos entre los hijos. ¿Te acuerdas que hemos visto en el Génesis familias muy disfuncionales? La última familia, ¿cuál fue? 2 hermanos que casi se matan, Jacob y Esaú. Y aquí vemos la primer familia funcional, porque ni la de Noé fue tan funcional. En esta familia hay una familia funcional, porque si uno invitaba al evento, a la fiesta, todos iban y la pasaban bien. Y así es que se describe que era una familia
armoniosa, pasaban buenos tiempos juntos. Así se veía la prosperidad de Job. Y qué mejor prosperidad de unos padres que ver a sus hijos bien, ¿no? Bien, tratándose bien, sin peleas, sin pleitos, invitando a los hermanos, preocupándose por los hermanos. Qué bendición, ¿no es así? Que Dios nos permita una familia así de bendecida. Y también viene la tercera riqueza. ¿La riqueza qué? Ya entonces mencionamos la riqueza material, porque cuando hablamos de riqueza luego viene tesoros, dinero, pero no, la Biblia es muy clara respecto a la mejor riqueza que tiene que ver con lo espiritual. Y dice el pasaje que tenía 7,000 ovejas, camellos, ganados, tenía criados y era un hombre muy rico. Ahora sí que rico en términos físicos, materiales. La riqueza se medía en función al ganado en aquellos orientes, en aquellos lugares. Así es que tenía bastante, este hombre habría prosperado. ¿Cuáles son las riquezas que Dios bendice? Y aquí nos hace ver cuáles son, nos muestra las riquezas que Dios bendice a la vida de sus hijos. A pesar de que la Biblia describe que no todos sus hijos van a tener todas las riquezas, pero sí Dios no está en contra de hijos a quienes bendice con las 3 tipos de riqueza. Eclesiastés 5:19 nos dice: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Este es don de Dios. Así es que en este caso Job lo vemos en ese gozo de las riquezas tanto espirituales, familiares, como también materiales, y es algo que la Biblia no se opone a que un hijo de Dios tenga en el debido orden. Algo que podemos saber de Job respecto a sus riquezas es que después de que perdió todo, versículo 20, se levantó. ¿Qué perdió? ¿Riqueza? No, la espiritual no la perdió. La familiar y la material. Y aún podríamos decir la física, porque después llegó lo que vino a su cuerpo, una sarna, un tipo de sarna. Job, ¿qué hizo? Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, se dolió, gran dolor, ¿y qué dice? Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y fíjense qué hermosa frase: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. ¿Estás tú de acuerdo en que si Él te ha dado riquezas, Dios es el que te ha causado las riquezas? No eres tú, no fue tu decisión, fue Dios quien te proveyó ese esposo tan lindo que tienes. A ver, voltea a ver a tu esposo. Esa esposa tan linda que tienes, esos hijos tan lindos que tienes, esa familia tan hermosa que te rodea. ¿Quién te la proveyó? No, es que yo la conquisté. No, bueno, pero sobre todo Dios permitió que coincidieran en este paralelo del universo, en este tiempo, y se conocieran. Y las riquezas o lo que tienes tú, que te da, que te provee, ¿quién lo permitió que te provee? Dios te permitió. Así es que aquí vemos a Job, cuando es quitada esa riqueza, realmente dónde tenía su mirada, en que Dios lo había dado, y Dios entonces estaba en su derecho de quitarlo. Y sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué vemos respecto a Dios y estas riquezas? Primero, él aceptaba que venían de Dios. Segundo, amaba más a Dios que a sus riquezas. Y esto es real, porque ya se las habían quitado.
porque esa era parte de la apuesta que tenía Satanás al momento de que Dios le permite que esto pase. Satanás ejerce como maligno en función a que Dios permite que Satanás hiera con las fauces, con las herramientas satánicas y llegue el mal a la vida de un creyente. Y Dios lo permitió, porque Satanás decía, mira, vas a ver cómo le quitas sus riquezas y te va a maldecir. ¿Y qué hizo Job? No lo maldijo. Dice la palabra de Dios que él estaba preocupado, aún en la bendición que había, en la armonía familiar, preocupado porque sus hijos no pecaran contra él. En lo malo, Job fue alguien que bendijo a Dios, y en lo bueno se preocupaba porque no hubiera maldición, blasfemias contra Dios. Amaba más a Dios que las riquezas. ¿Cuántos de nosotros, mientras estamos en necesidad, venimos a la iglesia, pedimos y pedimos, y ya que tenemos cubierta esa necesidad, y pues ya no lo veo, perdón, es que ya no, pues es que mi trabajo, ¿no? Normalmente dice, es que mi trabajo los domingos ocupo para lavar y para planchar y es cuando tengo. Oiga, pero usted venía, sí, era cuando no tenía trabajo, ya tengo trabajo, ya. Sí, entonces, ¿qué buscaba? Pues la bendición para mi vida, ¿verdad? Pero ya la tengo, adiós. Y llegan las situaciones malas, y esa era la apuesta de Satanás, diciendo, mira, la verdad es que mientras lo estés tratando bien y cuidando, te va a bendecir, pero nada más deja que yo meta mis manos, porque tú has puesto un seto de protección sobre Job. Deja que yo meta mis manos y vas a ver cómo te maldice. ¿Y Job maldijo a Dios? Nunca maldijo a Dios. Por otro lado, vemos que Job administraba sus riquezas con generosidad. Repite conmigo, administraba sus riquezas con generosidad. Alguien que ama a Dios más que las riquezas será alguien generoso en administrarlas para los otros, en ser generoso. Job 29, 12 y 13, ve lo que dice ahí. Job 29, 12 y 13. Respecto a las riquezas económicas, dice, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. ¿Qué hacía Job? Ayudaba al que estaba en necesidad. Y dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Era alguien generoso con lo que tenía, en ayudar hacia los demás. Pero no tan solo en lo económico, sino también en sabiduría. Versículo 21 dice, me oían y esperaban y callaban mi consejo. Es tan importante que tú, si has sido bendecido por Dios, seas alguien que lleve consejo a los demás. Por eso en esta iglesia te has puesto a preguntar, ¿y por qué se llama lazos de esperanza? ¿Qué significa un lazo? Algo que está uniendo. Y lazos, en plural, podríamos habernos puesto lazo de esperanza, ¿no? Lazo. Pero no somos un lazo. La idea es ser lazos. Por eso, una y otra vez, cada año insistimos, grupos pequeños, mujeres reunidas, grupo de varones, y ahora estamos tratando de levantar el grupo de mujeres solteras, madres solteras, y ahí estamos porfiando porque cada quien se tenga su grupo. ¿Qué haces en esos grupos? Das consejo. Y es tan valioso tu consejo que es importante que otros conozcan lo que Dios te ha bendecido. Por eso, una y otra vez vamos a seguir insistiendo, reúnete varón, mujer, reúnanse, reúnete, porque si no, y has sido bendecida, y te lo guardas. ¿Y a quién enriquece todo lo que has aprendido? ¿A quién? A mis hijos. Bueno, está bien, a tus hijos. Pero ¿qué hacía Job? Bendecía a sus hijos, ¿y a quién más? A los demás pedían su consejo, querían saber, y hay muchas cosas valiosas que son útiles que tú nos compartas. Por otro lado, era alguien que era generoso en contentamiento. Génesis 29, 24, que dice,
Si me reía con ellos, no lo creían y no abatían la luz de mi rostro. A ver, te lo voy a decir en la Nueva Versión Internacional, una versión más coloquial. Dice, si yo les sonreía, no podían creerlo. Mi rostro sonriente los reanimaba. Oh, nos está sonriendo Job, el que parece que es autosuficiente y tiene muchas ocupaciones con tanta riqueza, se paraba a ver al desanimado y Job le sonreía, le animaba y ellos decían sorprendidos, qué ánimo me dio. Tú has tenido esas oportunidades de tener gente a tu alrededor. Cuando estás desanimado, de repente llegan, te abrazan, te dan una palmada, diríamos, o simplemente un mensaje, que te llega el mensaje, hermanita, hermanito, ¿cómo estás? Oye, te he estado extrañando, hace tiempo que no te veo. ¿Te anima o no te anima? Hay alguien que está pensando en mí. Bueno, Job era de esos que buscaba estar animando a los demás. Era alguien generoso en contentar a los demás, no nada más estaba en sus problemas. Imagínate para la cantidad de riqueza que tenía, era un slim, diríamos, de riquezas por todos lados, pero un slim dedicado a Dios. Todo eso sabía, a ver, se podía dar un tiempo para decir, a ver, tengo grandes ocupaciones, voy a vender 100 ovejas por allá y 100 barbacoas. ¿Y cuántas barbacoas vendes tú, hermano? Tacos de barbacoa, hermano Pepe. Unos 500 ahí, 500 por allá, pero tenía tiempo para pararse y ver al hermano que estaba desanimado, como lo hace el hermano y pasa ahí con fulano, ya lo invité, pastor, no quiere venir, pero lo voy a volver a invitar. Y de repente me dicen los hermanos, es que Pepe cómo da una y otra vez vueltas para que vaya con los varones, una y otra vez. Sí. Hay que andar buscando, animando a los hermanos. Y Job era de esos generosos en darse, en animar al resto de la gente. Job no era de los que, si no me hablan, yo no les hablo. Nadie piensa a mí, el pastor no me mencionó en la predicación, hoy estoy enojado. No, Job no le preocupaba que el pastor no lo mencionara en la predicación, preocupaba por animar a los demás. ¿Qué era lo distintivo de Job? Que estaba preocupado por ser rico espiritualmente. Y Job estaba preocupado porque todo lo demás era añadidura. ¿Qué dice Jesucristo? Busca primero el reino de Dios y lo demás que te dice. Pero es una oferta tan clara, tan evidente, todo lo demás te será añadido, pero tú busca primero el reino de Dios. Es lo que tienes que hacer. Pregunta, ¿en qué orden están tus riquezas? ¿En qué orden están las riquezas en mi vida? ¿Será que estoy persiguiendo tanto las riquezas materiales que no tengo tiempo para la comunión personal? Te lo repito, ¿será que estoy persiguiendo tanto las riquezas y los afanes materiales que no tengo tiempo para la comunión personal con Dios, ni con mi familia? ¿Dedico tiempo a mi familia? ¿Me doy un tiempo para estar platicando con mis hijos, con mis papás si eres un joven, con mi hermana, con mi hermano? ¿Me doy tiempo para platicar con ellos? ¿Me doy tiempo para platicar con Dios? ¿O estoy tan afanado en mis propias actividades? ¿Será que estoy afanándome demasiado por los asuntos materiales que realmente no tengo tiempo para hacer un culto familiar y juntarnos para orar juntos como familia? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Cómo estoy siendo en mi vida con las riquezas que Dios me ha dado? Job era un buen mayordomo de las bendiciones de Dios. Pero también vemos que Job es un buen mayordomo de las pérdidas. Hay que saber ser mayordomo en las pérdidas, en las situaciones difíciles. ¿Cuáles son las pérdidas de Job? Vamos a leer del versículo 14 al 22. Y vino un mensajero a Job y le dijo,
estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjate en qué orden están puestos en este relato las riquezas. Aquí le están dando un aviso, un mensaje de que pasó algo muy malo. ¿Con qué riqueza? ¿La espiritual, la familiar o la material? La material. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Qué sigue siendo para Job? Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijas y tus hijos estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí qué riqueza se le fue de las manos, la familiar. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: entonces desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces fíjate cómo cuando se describen las pérdidas, empieza de lo material a lo familiar, pero la riqueza espiritual no puede ser tocada. Por eso el Señor dice: haced tesoros en el cielo, porque eso no puede ser tocado. Si tú tienes riqueza espiritual, eso no puede ser tocado, y eso es lo grandioso. En los momentos más terribles de pruebas muy fuertes en mi vida, cuando ya mi fe flaquea, no sé si te ha pasado, pero yo he tenido momentos muy terribles y digo: no tengo fe ya en ti. Y Dios siempre me responde: ¿y de quién es esa fe que yo te puse? ¿Es tuya? ¿Tú puedes deshacer mi fe? Y me acuerdo, ¿cómo es esa fe? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios. ¿De quién es la fe que yo tengo? De Dios. Por eso se puede ser inquebrantable. Eso, y yo, claro, ya me quebrantaste, ¿qué me queda? Pues esa fe que tú pusiste en mí, eso no se quebranta, eso permanece aún en el dolor más fuerte. Allí estás tú, Señor, y tienes propósitos. Así es que la Biblia nos está diciendo cuál es el orden de prioridades que tenemos: lo espiritual, lo familiar, lo material. Si hay algo que perder, que sea en ese orden, pero si es de Dios, no se puede perder, porque es un regalo de Dios, y Dios no es hombre para que se arrepienta. Dios no es así, no se va a arrepentir y no te va a quitar la fe que ya puso en ti de su Hijo Jesucristo. Dice Mateo 16:26, ¿de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cuál es la prioridad de tu vida? Ganar tu alma, ganar lo espiritual. Y en realidad todo el libro de Job es una defensa de su riqueza espiritual. Y en ningún momento, por más, y todos los relatos que estamos leyendo, aquellos que llevamos el libro de Job a nivel cronológico, pues la lectura de la Biblia cronológica. ¿Quiénes de aquí están leyendo en el grupo la Biblia cronológica? Muy bien, algunos no, porque están leyendo la Biblia con algún método, ¿verdad? Pero ya estamos terminando, en esta semana terminamos Job. Y vemos pues una discusión muy fuerte, porque llegan amigos muy fastidiosos que le dicen: no, sí, pecaste, eres un pecador. Son enviados por Satanás para que él diga: pues si yo no pequé y Dios me trata así, ya, Dios no existes. Están queriendo tentarle para que llegue a ese punto, pero Job nunca
Nunca dice, Dios no existes y te maldigo. No lo hace. Su esposa sí, ¿verdad? ¿Qué le dice? Maldice a Dios y muérete. ¿Y qué dice Job? Ay, como una insensata has hablado. Como una insensata has hablado. Y bueno, podemos entender el dolor que padecía su esposa, ¿no? Y todo lo que está viviendo. Pero Job no se da a perder lo más importante, que es su fe en el Señor. Así es que Job nos presenta cómo es un buen mayordomo en las dádivas, en las riquezas, pero ya entonces a partir del capítulo 2, cómo Job es un buen mayordomo ante las pérdidas. El argumento era de Job que recibimos lo bueno de Dios y cuando llega lo malo, ¿lo maldeciremos? A ver, piensa en ese argumento. Si tú has sufrido pérdidas, esa pérdida, ¿por qué te duele? ¿Por qué te duele? Porque la tenías, ¿no? Porque recibiste algo bueno, por eso cuando lo pierdes, tú te hiere la pérdida del ser amado, la pérdida del trabajo, la pérdida de lo que hayas padecido. Pero a ver, si fue algo bueno, tú le dijiste a Dios, no quiero lo bueno, no quiero lo bueno, le dijiste a Dios. No, tú lo aceptaste y ahora si lo has perdido, Jehová dio, Jehová quitó, alabado sea su nombre. Y si no te lo hubiera dado, no estarías con el dolor de la partida, porque pues no te lo dio, tú ni en cuenta. Pero como te lo dio, ahora hay dolor. ¿Qué vas a hacer con ese dolor? ¿Reclamarás? ¿Estarás maldiciendo a Dios? Porque entonces Dios pues no te hubiera dado, es más, ni la vida para que estuvieras apreciando las bendiciones que Él tiene. Y Dios te la dio con un propósito. La teología de la prosperidad que habla, que son los amigos de Job, que están diciendo, no, si tú tienes fe, Dios te va a dar todo y vas a ser rico y nunca te va a llegar el mal. Tú nada más decláralo. ¿Has escuchado ese tipo de teología? Tú decláralo y miras, eres sano en el nombre de Cristo y tú mentalízate. Y había una mujer, no puedo dejar de olvidarla, que ella trabajaba en mi trabajo, era de limpieza y era cristiana y me hablaba con mucha fe. Y entonces, adentrándome en sus sueños, sus ilusiones, me dice, es que yo todas las tardes salgo de trabajo y me voy a las lomas. Ah, ¿ya vive? ¿O qué? Yo dije, segundo trabajo, no, voy a ver mi casa en las lomas. Ah, qué bueno. ¿Y qué hace? Ah, no, si es que es mi casa, Dios me la declaró y yo la declaro que esa casa es una mansión que está y hasta me dijo las calles, en tal y el número tal. Yo la vi y esa ya la tengo en mi mente, que esa Dios me la va a dar. Eso yo ya lo tengo claro. Ah, ¿a qué iglesia va? No, pues iba a una de esas iglesias carismáticas que tú decláralo. Y entonces dice, yo tengo ya, ¿y cuántos años lleva así? No, llevo 10 años. 10 años. ¿Y ha habido algo? No, pero Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Ah, ok. Ya no la vi después, ya no supe de ella, a lo mejor vive en las lomas, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que esto no es lo que Dios nos muestra. Dios nos muestra que al cristiano nosotros cantamos, quebrántame. No decimos eso, transfórmame. Si te ha de transformar, ha de quebrantarte y se haga tu buena voluntad sobre mi vida. Yo, Señor, te obedezco a tu manera, no a mi conveniencia, no por lo que yo pido, lo que yo quiero, lo que yo anhelo, sino, Señor, te entrego mis anhelos, mis sueños, para que tú hagas en mí conforme a tus propósitos, no conforme a mis ideas. Usted puede ser un buen mayordomo en el dolor. Usted y yo podemos ser buenos mayordomos en el sufrimiento y también podemos ser buenos mayordomos en las bendiciones. ¿Quisiera hacerlo? ¿Quisieras ordenar tus prioridades? Estamos con este reto en febrero de memorización. ¿Será que sí hay ese cambio en tu corazón para ponerte
La tarjetita es bueno. Si tú dices, en esta semana van a ser 2 versículos, tú escribiste en una tarjeta las primeras letras de cada palabra, del versículo 1 y 2 del Salmo número 3, y pues la metes y luego andas por allá, estás en el camión y estás agarrándote y se tranquiliza un poco, pues sueltas una mano y sí, ya te sigues ahí, sigue el camión, pero estás ahí y vas a ver cómo vas a disfrutar esos tiempos, hasta ni vas a querer llegar a donde ibas porque vas a estar memorizando. Dice esta frase: necesitamos tener la seguridad de que la dolorosa tijera de podar está en las manos seguras de Dios. Te lo voy a volver a leer. Necesitamos tener la seguridad de que la dolorosa tijera de podar está en las manos seguras de Dios. John Stott, predicador británico. Así es que tenemos este llamado de parte de Dios. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es el orden de prioridad de tus tesoros? Pídele a Dios que en este momento Dios te permita ubicar la prioridad en tu vida. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a entonar, vamos a escuchar, yo creo que ya te lo sabes, este canto, Te dejo ganar. Y vamos. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre. Venimos ante ti, queremos rendirnos a tus pies. Tú sabes de qué forma cada uno de nosotros hay una lucha, nuestro orgullo se afana por mantenerse en la preeminencia, en el egoísmo de nuestras vidas, pero Señor, te pedimos perdón cuando hemos desviado el propósito tuyo
en la honra que mereces y no te hemos puesto en primer lugar. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes palabra para nuestras vidas y todo el sufrimiento por el que pasamos tiene un propósito. Te bendecimos, Señor, y te decimos que hagas una labor especial en nosotros. Queremos que esto sea así. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.